Bueno, entonces la moción para el día de hoy es, a partir de este momento, esta casa prefiere un mundo donde la vida termine naturalmente a los 50 años. Invitamos a el primer ministro. Ah, eso. Voy a empezar en 3, 2, 1. Va. Un encuadre fundamental para entender el caso del primer gobierno. Creemos que lo más razonable es que el mundo y las instituciones en general y los procesos se adapten a este nuevo tiempo de vida de 50 años. ¿A qué me refiero con esto? Es probable que el colegio probablemente acabe antes, por ende la etapa de trabajo de las personas empiece un poco antes, pero en tercer lugar también la edad de jubilación es razonable que también baje a quizás a los 40 años. Evidentemente pueden seguir existiendo matices como el status quo, donde las personas puedan decir trabajar hasta más tiempo, trabajar hasta un poco antes, pero lo razonable es que en términos de instituciones estatales esto se adapte a las instituciones, a este nuevo tiempo de vida. ¿Qué cosas vamos a probar desde el primer gobierno? Tres cosas en particular. En primer lugar, que las condiciones de vida de las personas ancianas o de las personas mayores, como de 50, probablemente a partir de los 60 o de los 70 años, son increíblemente terribles en el mundo en el status quo y preferimos un mundo donde solo viven hasta los 50 años para que no sufran todo esto. En segundo lugar, vamos a probar por qué en términos económicos la sociedad está muchísimo mejor en términos de trabajo, pero sobre todo en términos de redistribución de dinero. Pero en tercer lugar, vamos a hablar de por qué el cambio climático está muchísimo mejor en el mundo de gobierno y vamos a ganar de esa forma. Vayamos con el primer punto de análisis, sobre por qué creemos que la vida de los ancianos es increíblemente grave. En primer lugar, en términos físicos, y esto es objetivo, están mucho más expuestos a enfermedades como cáncer, como, yo qué sé, diabetes, etc. Pero en segundo lugar, tienen o sea, físicamente menos capacidad cognitiva, lo que les hace tener menos capacidad de disfrutar procesos de la vida, de simplemente entender cosas que están pasando. Con el paso del tiempo, sus neuronas y general su sistema neurológico se va deteriorando constantemente, por ende van decreciendo la capacidad física que tienen de disfrutar el mundo. En segundo lugar, y esto es extremadamente importante, hay un abandono hacia las personas mayores increíblemente grande. Cada vez hay narrativas muchísimo más fuertes de individualismo, de pensamiento individual, donde las personas priorizan su trabajo, priorizan su vida, priorizan su nueva familia por encima de los ancianos, de sus padres, de las personas que tengan a cargo el cuidado. Lo que esto implica es que en muchos escenarios donde esas personas probablemente no tienen sustento económico, están literalmente tirados a la suerte si es que su Estado tiene la capacidad de darle pensiones efectivas, probablemente en muchos casos no. Por ende, existen muchísimos ancianos que están abandonados en el mundo y sus condiciones de vida son deplorables. En tercer lugar, en el otro escenario donde no estén abandonados, tienen dependencia económica bastante fuerte. ¿Por qué? Porque probablemente es en cierta etapa, a partir de los 60, 65, o esas etapas donde la gente se empieza a retirar, ya no tienen ingresos de dinero constantes, lo que implica es que dependen económicamente de otras personas y esto ya limita significativamente la libertad y la agencia y por ende la capacidad de ser feliz. Mientras más yo dependo de otras personas sin tener acceso epistémico, que esas personas necesariamente sean buenas o sean súper comprensivas conmigo, tengo poca capacidad de control sobre mi vida y sobre las opciones que yo tengo para autorrealizar. En cuarto lugar, vives con la constante ansiedad de que tu vida va a ir empeorando progresivamente. Es decir, tú sabes que probablemente cuando llegues a los 65 años, en 5 años probablemente ya te venga alguna enfermedad fuerte, te detecten a cáncer, te detecten este tipo de cosas, yo que sé, algo terrible en la vista o alguna enfermedad mental, por ejemplo. Este tipo de cosas generan ansiedad en las personas en ese tipo de edades y es por eso que las personas de esa edad viven constantemente preocupadas y angustiadas por sus situaciones de vida. La compartida es muchísimo más clara en el mundo de gobierno cuando estas personas literalmente no tienen que pasar por esta etapa porque físicamente una persona hasta a los 50 años no sufre ninguno de este tipo de cosas que estamos describiendo. Por ende, creo que esto mejora significativamente el nivel de vida en términos porcentuales de las personas. Oposición puede decir, sí, hay ancianos que viven bien, lo podemos reconocer, pero creo que en términos porcentuales son muchísimos más los que viven mal de los que viven bien. Por ende, hay mayor ayuda en el mundo de gobierno. Voy a tomar a la baja, o a la alta, perdón. No sé quién lo dice. Sí, Martín. Martín, tres, dos, bueno, ya. Vayamos con el segundo punto de análisis, sobre temas económicos. Creo que actualmente, o sea, en este mundo van a cambiar dos cosas en particular. En primer lugar, la capacidad de ahorro de dinero. Noten que el mundo de oposición es un mundo donde hay que gastar cantidades extraordinarias de dinero en pensiones hacia este tipo de personas. Dos cosas aquí. Uno, son pensiones que son, en la gran mayoría de estados, si bien no son increíblemente grandes, el problema es que se perpetúan en el tiempo. Es decir, lo tengo que dar mensualmente durante muchísimos años. Cada vez las personas viven más y por ende le tengo que seguir dando las pensiones y muchas veces
si es que no se acaba, y muchas veces se lo tengo que dar a sus familias, si es que no se acaba su fondo. Lo que esto implica es que en el mundo de gobierno, cuando el Estado ya no tiene la obligación de dar todo esto en términos sociales, tenemos la capacidad de aplicar esto de forma redistributiva. ¿Por qué creo que esto va a funcionar? Porque el incentivo es el mismo, es ayudar a las personas más vulnerables. En el status quo usamos este dinero muchas veces del Estado para dárselo a las personas ancianas porque pues el Estado tiene una responsabilidad hacia esas personas. En el mundo de gobierno es probable que se traslade esto, por ejemplo, en sistemas de salud social, en sistemas y servicios sociales hacia las personas más vulnerables. Creo que esto mejora significativamente el status quo porque creo que en términos cuantitativos son personas que lo necesitan muchísimo más. Pero en segundo lugar, en términos de renovación de puestos de trabajo, en el mundo de gobierno donde las personas mueren, en el estatus, o en el mundo actual, en el mundo nuevo que proponemos, perdón, las personas mueren menos, por ende la renovación de puestos de trabajo es más constante. Lo que esto implica es que las personas tienen más capacidad de acceder al trabajo comparativamente y por ende tienen más capacidad de acceder a condiciones de vida razonables para que su vida tenga bienestar y dignidad. En el mundo de oposición, cuando muchas veces los tiempos de trabajo se alargan muchísimo más, quizás 15 años, más que en el mundo de gobierno, tenemos menos capacidad de acceder a esto y por ende creo que económicamente está peor Hoy, porque hay menos dinamismo en la economía, etc. No sé quién hizo el POI, baja o alta. alta. Ya sí. Ya, pero es que lo que pasa es que la gente pobre no accede a los trabajos no porque las personas que están en el trabajo vivan mucho tiempo, sino porque son reemplazadas por otras personas en espacios de privilegio. En tu lado, igual van a haber hijos que vengan de espacios de privilegio, aunque si sus papás se han muerto a los 50 años, que van a hacer los A ver, trabajos. Ese impacto no pasa. no creo que sea cierto. Muchas personas de la clase media y clase media baja son las que justamente acceden a estos puestos de renovación laborales, por ejemplo, en fábricas, por ejemplo, en trabajos de escala baja. No, no es como que solo los hijos de los ricos accedan a esto. Último punto de análisis sobre el cambio climático. Y esto tiene que ver con la duración del planeta en largo plazo. En el mundo de oposición tenemos un consumo masivo de las personas mayores que contamina increíblemente, igual que los bebés, en términos, por ejemplo, de medicinas, en términos de muchísima más comida particular, pero en términos, por ejemplo, yo que sé, de pañales, de ropa especial para los ancianos, o en tercer lugar, muchas veces hijos. A partir de los 50, las personas siguen teniendo hijos en muchos escenarios, y simplemente que un porcentaje pequeño de los ancianos tenga un hijo, yo que sé, un 10%, y es una cantidad de contaminación increíblemente grande en la comparativa. Pero en segundo lugar, también tenemos menos sobrepoblación. En el mundo donde muere gente más pronto y por ende es probable que mueran más personas de las que nazcan a comparación del status quo, también tenemos muchas menos personas que contaminan. Creo que lo que nos acerca el mundo gobierno es tener un mundo que sea comparativamente más sostenible que el mundo oposición en términos medioambientales, lo que asegure que la calidad de vida de las personas, sobre todo en relación a las crisis climáticas, sea muchísimo más clara y mejor en el mundo gobierno. Por todo esto, orgulloso de proponer. Muchas gracias. Ahora invitamos a el líder de oposición. Ya, los puntos por el chat y me especifican si son de alta o baja, por fin. ¿Se me escucha bien? Sí. Ya, chévere. Inicio en 3, 2, 1. Creo que hay que leer otra vez la moción porque hay una cosa que dice y es a partir de este momento. Eso significa que hay un argumento de generaciones inmediatas que tenemos desde primera oposición, pero también vamos a chocar con todos los puntos que tiene el primer gobierno. Primero, lo primero que dicen respecto a las condiciones de vida es que los ancianos tienen se ven deteriorados de física y psicológicamente o cognitivamente, ¿no es cierto? Creo que es mentira. Las expectativas de vida han hecho que la ciencia avancen hasta el tal punto de que nosotros mejoramos muchas de las condiciones que pueden vivir estas personas. Nosotros mejoramos el hecho de que se puedan sentir bien, nosotros mejoramos muchas de las cosas que quizás a estos ancianos les puedan hacer sentir mal física y psicológicamente, física y cognitivamente. Por eso existen las pastillas, por eso existen ciertos jarabes para estas personas y esto únicamente conseguimos con el avance de la ciencia. Lo segundo es respecto al abandono. Creo que aquí hay varias cosas. Lo primero es que los programas de jubilación que hay en el Estado creo que son suficientes. Primero, creo que estos programas les ayudan a las personas a dar la cantidad mínima o en muchas veces como les quitan un porcentaje de su sueldo, para que puedan llegar a todo absolutamente, para que eso les sirva después, para que eso puedan utilizar en las cosas que les hagan falta, pero además creo que
Además, creo, eso es respecto a que no estas personas son olvidadas y viven en condiciones detrimentales. Hay programas de jubilación que ofrece el Estado de su propio sueldo que seguramente servirá. Respecto al abandono de las familias, miren, por un incentivo de individualidad, que es el que dice primer gobierno, precisamente van a querer que estas personas no estén mal. ¿Por qué? Porque noten que si yo soy tan individualista, no quiero absolutamente no quiero sentirme mal, ¿no? Yo soy tan individualista que no quiero sentirme mal. Como no quiero sentirme mal, seguramente lo primero que haga es ver que toda mi familia esté bien, porque si no está bien, yo me siento mal, y si yo me siento mal, como soy tan individualista, no me va a gustar que me sienta mal. Pero además creo que hay narrativas que te dicen que no abandones a estas personas, incluso si se cumple en el peor escenario en el peor escenario de ambas oposiciones, que es como que literalmente no nos importen estas personas. Lo último que voy a decir es que estas personas quieren vivir más, ¿no? Porque quieren ver, por ejemplo, cómo nacen sus nietos, quieren seguir viendo qué han dejado sus hijos. Quieren seguir viendo qué han dejado sus hijos, las tradiciones, todas estas cosas que en realidad le hacen ilusiones a la mayoría de los seres humanos. Respecto al segundo punto de trabajo y distribución, primero, esto refuta de manera estructural el caso el primer argumento de primer gobierno, porque lo que nos dice es, estamos gastando demasiado en pensiones y sistemas de jubilación, pero corte A, su primer argumento era que hay un abandono estatal hacia estas personas. Entonces, nos ponemos de acuerdo con primer gobierno. O hay un abandono estatal y no hay programas de jubilación efectivas para las personas, o efectivamente se gasta mucho en programas estatales y entendemos que no hay esto, ¿no? Entonces, primero si hay dinero, esto refuta su primer punto, pero primero si hay dinero, como estas personas aportan, no es como que este dinero se produce haciendo deuda, se produce haciendo préstamos, se produce imprimiendo más dinero, no, no, no. Esto le quitan de sus propios sueldos un 10% o un 5, un 2, 3%, y después eso lo guardan el gobierno y después se los da a estas personas. Entonces no es como que le estamos quitando a alguien más. Y esto también refuta su segundo argumento, porque lo que dice es, no, es que podemos invertir en otras cosas, ¿no? Eso es falso porque este es dinero de ellos. Así funcionan los sistemas de pensiones. Te quito un poco de lo que tú estás produciendo para dártelo después. No funciona de la manera en la que dice primera oposición. Después dice, no, es que esto de los trabajos, esto ya lo refutó Martín, pero además noten que también son utilizados por personas más jóvenes, de hecho, como es la constante del trabajo es utilizado por personas más jóvenes. Respecto al medio ambiente, creo que aquí primero voy a responder lo de la sobrepoblación. Creo que esto está mal. No hay sobrepoblación. El problema es que tenemos centralizado a muchas personas en las megaciudades. Entonces creo que primero hay incentivos por parte del gobierno a hacer que se reparta bien demográficamente a las personas por dos cosas. Primero, porque esto le conviene al gobierno para expandir sus zonas productivas y esto hace crecer el capital del país, pero además creo que así atiende de mejor manera a las personas. Y lo segundo que voy a responder esto acerca del consumismo, creo que no necesariamente, es decir, noten que esto de que consumimos pañales o se consumen muchas cosas, creo que es mentira. Noten que la expectativa de vida es como si yo me muero a los 80, entonces tengo hijos a los 20, tengo hijos a los 30, 40 años. Si es que yo me muero a los 50, entonces tengo hijos más rápido, y creo que eso sigue siendo absolutamente igual. Le voy a dar un punto a segundo gobierno. Pero a ver, vivimos en un mundo donde hay 7.000 millones de personas, donde literalmente consumimos más comida de la que existe en el mundo y hay un 30% de la población que no tiene que comer, donde consumimos más electricidad de la que deberíamos poder consumir y tenemos la tierra ahogada. Literalmente hay un problema de sobrepoblación. Es decir, asume el trade-off que tienes desde oposición, creo que es bastante claro. Es que el problema es que estamos sobrepoblados en las ciudades más grandes. Hay una ciudad desértica en China, el país más sobrepoblado. Hay una ciudad que literalmente tiene menos habitantes que el resto de todas las ciudades del mundo y que es súper grande. Rusia es una potencia que tiene muchísimos espacios. Brasil, no solo estos países. En Ecuador hay una ciudad que tiene como está como en zonas muy periféricas. Eso es. Respecto a que se está consumiendo mucho. Miren, creo que estamos cambiando a escenarios en los que la energía renovable, literalmente escenarios en los cuales se está invirtiendo más en energía renovable. Creo que la ONU y todos los países del mundo desarrollado están invirtiendo muchísimo en esto. Creo que esto es significativo para que ahora nosotros podamos tener mejores condiciones de vida y todas esas cosas. Lo último que voy a decir es que las generaciones inmediatas noten que decidieron no tener hijos en edades tempranas porque querían mejorar muchas de las cosas de sus vidas. Ahora que ya no pueden seguramente tener
ya no pueden tener todas estas cosas, ya no pueden tener hijos, ya no pueden tener hijos porque la moción dice, desde este momento ya no podemos tener hijos. Creo que eso es negativo para esas personas porque literalmente ellas no vivieron en el mundo en el que, ellas recién se pasaron al mundo en el que querían como hacer todas estas cosas. Creo que eso les da una afectación emocional suficiente. No sé cuánto tiempo me queda, lo siento. Eh, 45 segundos. Ya, genial. Lo último que voy a decir es que alargar la vida es deseable. ¿Por qué? Número uno, porque tenemos un instinto evolutivo de querer preservar la especie lo máximo que se puede. Segundo, por máximas experiencias posibles. En tanto yo pueda tener las máximas experiencias que quiera, como por ejemplo ver crecer a mis nietos, todas estas cosas, creo que me gusta muchísimo. Pero sobre todo porque a los 40 años y muchas personas sienten que no han hecho nada de su vida. Por eso a las personas les coge como esta cosa de la crisis de los 40. Seguramente ahora ya no les va a coger la crisis de los 40, les coge la crisis de los 30, de los 25, pero aún así quieres expandir tu vida porque entiendes que hay ciertas experiencias que se trivialicen. Lo último es que eso es todo lo que voy a decir, orgulloso de oponer. Muchas gracias. Ahora invitamos a la persona viceprimer ministro. Ya, como pequeña prueba de audio, un saludo a toda la gente de la sala en general. Pues son gente súper buena onda, que tengo oportunidad algunos, bueno, a todos de conocer presencialmente, bonito. Y bueno, creo que todo eso, la mayoría nos veremos en CEMUDEC, y bonito eso. Y nada, digo, seguimos ahí adelante, pasándola bien, con calma. Lo importante es que sea divertido. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha bien. Excelente. Bien. Vamos a comenzar en 3, 2, 1. Es bastante intuitivo notar que el caso de primera oposición es particularmente mitigatorio y el análisis exclusivo es bastante poco. Es bastante injusto que la mayoría de ese análisis salga en vice líder de oposición porque la chance de responder va a ser bien limitada. Aún así vamos a hacer esfuerzos por asumir el mejor escenario de oposición en el que sí probaron suficientemente sus argumentos para igual lidiar con ellos preventivamente, pero no tenga esa falta de importante engage que habría en la comparativa de cámaras altas. Vamos a empezar explicando cómo la mayoría de ataques que tiene primera oposición a nuestro análisis no es suficiente y en verdad es muy mitigatorio y muy débil. Primero, dicen que ya hay una evolución suficiente de la ciencia como para generar que las personas puedan vivir mejor y bien. Creemos que en primer lugar la mayoría de acciones son paliativas, es decir, no puedes cambiar por completo que a los 70 años tu vida va a ser mucho más difícil porque tus articulaciones se van a ir al carajo, porque además probablemente el grado de estrés y consumo que hoy día tienes en la vida, donde tienes que trabajar 2 trabajos para llegar a tener una vida decente, hace que probablemente tengas que tener cuestiones físicas peores y estragos físicos peores. Creo que eso a su vez se ve como acompañado de enfermedades constantes que nuevamente en el mejor caso son paliativos. La cura del cáncer todavía no existe, la cura del SIDA no está distribuida y producida. Eso quiere decir que el sufrimiento es masivamente grande, ¿verdad? Enfermedades degenerativas como el Alzheimer, por ejemplo, temas cognitivos, todavía no han sido resueltos. Son increíblemente complicados de determinar y por lo tanto la cura también es muy complicada. Segundo, además de que es paliativo, es desigual. El acceso a este tipo de medicinas son increíblemente caros, ¿verdad? Porque como bien concede primera oposición, tú solamente tienes una pensión pequeña que depende de tu sueldo. Eso quiere decir que el sueldo de las clases medias y medias bajas o obreras, que es bajo, no les va a alcanzar para pagar la curita del cáncer o la curita del Alzheimer. Eso quiere decir que es increíblemente desigual. Tercero, es increíblemente complejo de resolver, porque ir en IF, asumiendo que las enfermedades no sean un problema tan grande, el problema es que tu vida se va a ir a pique en mucho tiempo, ¿verdad? Cuando tú llegas a los 70 años, llegas a un punto de no retorno, en el cual todo lo que sigue adelante va a ir cada vez peor. La ansiedad de vivir así es una mierda y probablemente hace que cada vez tengas miedo de que tu cuerpo ya no eres tú mismo, ya no eres tu agencia, ya no eres fuerte, ya no eres bello. Eso quiere decir que tu vida en ansiedad es increíblemente mala. Segundo, creo que el tema de acompañamiento aquí es problemático en 3 niveles. Uno, negamos la premisa de que la gente para asociar su culpa va a ayudar a las personas. Creemos que la gente puede distanciarse emocionalmente, entrar en negación, creer en las narrativas sociales que dicen, ¿sabes qué? Tu padre no puede controlar tu vida, tu familia no tiene que controlar tu vida, lo que hace que una cantidad gigantesca de personas viven en nursing homes hoy en día, que muchos ancianos no viven con sus hijos porque ellos quieren otros proyectos de vida porque se casan con alguien más. Creo que es un caso increíblemente poco probable que todo el mundo viva con su familia y está acompañada. Segundo, cuando vives acompañado, de por sí tú ves como hombre de 40 años que tu mamá es una carga para ti, que es anciana, que no puede moverse, que no puedes salir y divertirte, que no puedes cuidar a tus hijos. Eso quiere decir que tú también te enfrentas a sentir la culpa de ver que la familia, tú probablemente te peleas con tu mamá o tu papá, como son como libres, porque la frustración que esos
genera en ti es horrible, sumada a la culpa enorme que tiene tu familia, tu mamá o tu papá, porque saben que ahora son una carga para ti y saben que siempre van a ser una carga para ti, porque no tiene solución alguna. Tercero, creo que el tema de la pensión aquí es muy problemático en dos niveles. Primero, creemos que no es cierto que todas las pensiones vengan del dinero de las personas. Noten como en muchos escenarios, por ejemplo, el Estado igual tiene que pagar salud para la gente de tercera edad, que es mucho más enferma, el gasto de salud es mucho mayor. Tiene que pagar, por ejemplo, nursing homes, gente que ha cuidado, políticas que son increíblemente caras porque tienen que es una población que no contribuye mediante impuestos. Eso quiere decir que ese dinero es muy pequeño. Pero segundo, además de todo ese dinero que probablemente sea redistribuido por la presión social de la gente que quiere justamente más Estado, más protección, sumada a la presión razonable de la clase obrera que puede generar votos importantes, creo que incluso el mecanismo de redistribución de dinero es mejor mesurado a la Cámara, porque si antes me quitaban un 10% para un fondo para mi ancianidad, ahora ese 10% se lo dan a mis hijos. Eso quiere decir que ahora mi familia, la gente pobre que le importa a Martín, por ejemplo, en su POI, puede acceder a un fondo de dinero, por ejemplo, un colchón de herencia temprana anticipada, lo cual hace que probablemente puedan vivir mejor la comparativa, lo cual hace que probablemente sea mucho más dinero, como ya habíamos probado en su primer argumento. Miren por qué además el tema del empleo se da, es muy importante, porque aquí es algo importante. No creemos que todo el mundo se vaya a retirar a los 40 años. Creo que hay una cantidad importante de personas que igual van a querer trabajar un poco más porque les gusta, porque tienen algún tipo de fuerza, porque tienen necesidades que quieren suplir, quieren ahorrar más dinero y porque quieren llenar el tiempo, porque vivir sin trabajar también en un momento es difícil, ¿verdad? Negamos la premisa de que vivir sin trabajar sea bueno siempre, porque te sientes inútil, porque sientes que no tienes un puesto en tu vida, de tus capacidades no son buenas en el lado de oposición. Esa gente que trabaja hoy en día sostiene los impuestos, pero la otra mitad de gente que no va a trabajar en nuestro lado de la Cámara porque probablemente si quiere retirarse tiene condiciones para hacerlo, libera un montón de trabajos, ¿verdad? Porque probablemente una gran cantidad de personas, por ejemplo, de puestos medio, clase media y media alta, ahora sí pueden acceder justamente a una renovación temporal porque su tiempo de trabajo es de los 20 hasta los 45 años. A nosotros Cuba es de los 25 a los 65 años. Es 40 años versus 35, 30 años, una diferencia sustancial aquí. Sobre el cambio climático, esto es muy importante. Creemos que la sobrepoblación no se soluciona con mover a las personas porque uno, mucha gente no se quiere mover, dos, procesos migratorios son increíblemente lentos, tres, porque razonablemente muchas personas igual consumen de forma masiva. Eso es importante, porque miren, actualmente tenemos a gente que vive desde los 60 a los 30 años, hasta los 90 años, 30 años de los cuales la gente sigue viviendo y a la vez es un montón de gente que está naciendo. La comparativa es que esa gente, los 30 años ya no existe, ergo la cantidad de gente es significativamente menor, la cantidad de consumo, hacinamiento, de daños económicos es increíblemente menor, también a nivel medioambiental, porque una persona, imaginen todo lo que consume y todo lo que puede generar, por ejemplo, en daños, por ejemplo, no sé, como pañales, como se explicado Diego. Pero segundo, si van a refutar ese punto hablando de la fuerza productiva, adivinen qué, en muchos escenarios la tecnología, como la proceso de automatización, hace que probablemente podamos producir cosas mucho más rápidas, no dependamos de tanta gente viviendo, es decir, que ese punto productivo no existe. Creemos que la vida no es buena en sí misma, creemos que la vida puede ser disfrutable, y hemos explicado por qué la vida de la gran mayoría de personas, cuando llega a los 60 años, es una mierda. Eso quiere decir que tenemos una vida más corta, donde las narrativas sean diferentes, porque nuestra nueva cámara se configura las experiencias, porque probablemente probamos narrativas justamente de apoyarlas, de disfrutar la vida en pequeños momentos, ¿no? Creo que la felicidad es contextual y construye socialmente. Antes, baja la posición. Sí, como la estructura hoy en día en el status quo está basado en el tiempo y el dinero, ¿no crees que la estructura económica también pueda cambiar en el mundo en donde ahora el tiempo es mucho más corto? No sé cómo va a cambiar, o sea, digamos una lógica económica básica, tienes que romperla toda por completo y explicar por qué sería mentira. Nuevamente, es importante. Creemos que en primer lugar, incluso aunque haya gente que potencialmente puede maximizar su felicidad siendo libre o como cuando ya no trabaja, cuando es anciana, esta es la minoría. Creemos que la comparativa es en nuestro lado de cámara aumentar el promedio general de felicidad del mundo en comparativa de maximizar la libertad de los individuos. Por mayoría de personas ganamos. Primero. Segundo, siempre todo cambio social genera un daño colateral de la primera generación. Bajo el argumento de primera posición, probablemente cambios sociales importantes o, por ejemplo, cambios transformativos ya no pudieron darse porque hay una generación que sufrió un choque muy fuerte. Creemos que a la gente el futuro importa más porque son muchas más personas, porque no consintieron hacer un mundo difícil, porque creo que merecen hacer un mundo comparativamente mejor al anterior. La gente trabaja por un futuro mejor, la gente trabaja por sus hijos más felices. Quiere decir que las generaciones futuras son increíblemente más importantes. Cuarto, creo que las personas obviamente pueden encontrar nuevas formas de encontrar la felicidad. Ahora la felicidad ya no está socialmente adquirida por tener nietos o por descansar. La felicidad está, por ejemplo, en ser mejor en tu trabajo, en, por ejemplo, tener más vacaciones. El dinero del Estado que ahora se ahorra en las personas lo puede financiar en vacaciones para las personas, para que no tengan que trabajar tanto, o que hicimos de fortuna. Muchas gracias. Ahora invitamos a el vicelíder de oposición. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Genial. Denme solo un segundo. Comienzo en 3, 2, 1.
Como una persona que quería mucho a su abuelo y como una persona cuyos papás tienen 60 años, la verdad me sorprende que para alta de gobierno, desde el momento en el que tiene 50, la vida ya no vale nada. Panel, hay que ser muy claros en una cosa. El hecho de que la vida sea difícil no quiere decir que no es disfrutable. Creo que es altamente y activamente mentira el hecho de que las personas después de los 50 años se vuelven miserables y dejan de ser felices, porque eso no es cierto en absoluto. Creo que, primero, la emoción no se trata de que la gente se va a morir antes de llegar a la ancianitud completa. La gente se va a morir a los 50 años. La gente desde los 50 a los 70 sigue teniendo una vida plena. Los desastres cognitivos normalmente llegan después de los 70. La mayoría de la gente además no llega a vivir tanto, pero de hecho no es cierto que con esta emoción solo estamos eliminando la parte fea de la vida. Creo que lo que están ignorando es que estamos perdiendo 20 años de vida plena, de vida feliz, de vida en la que las personas no solo se contribuyen a sí mismas, sino para los otros también. Creo que la felicidad es lo más importante de este debate, porque el propósito de la vida para la generalidad de las personas es ser feliz. Es decir, creo que en ambos lados de la casa hay una presión impresionante para vivir tu vida rápido, por el hecho de que la vida es un recurso finito, ¿no es cierto? Todos sabemos que se va a acabar y por eso queremos llenarla de experiencias la mayor parte del tiempo posible. Cuando la gente tiene crisis de los 40 es eso, es porque no hice todas las cosas que quería hacer. La gente de hecho más se arrepiente estadísticamente de las cosas que no alcanzó a hacer en su vida que de aquellas cosas que sí hizo. Lo que alta de gobierno está ignorando es que en su mundo muchas personas van a tener vidas que consideren más incompletas de lo que ya pasa en el status quo. ¿Por qué? Porque el problema del mundo anterior era, o sea, del mundo hace como 40 años, era que las personas teníamos esta presión impresionante de acabar nuestras vidas rápido, de para los 30 años tener toda la vida resuelta. Y el problema es que las personas vamos configurando aquellas cosas que somos y aquellas cosas que nos gustan y nos interesan y nos satisfacen conforme vamos avanzando en el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que en el lado de gobierno, y esto va a ser importantísimo para las refutaciones, la misma presión de acabar la vida y de cumplir las cosas antes de que se acabe la vida yo la tengo, solo que ahora tengo menos tiempo, entonces lo tengo que hacer más rápido. Entonces voy a tener más, no voy a tener menos hijos, solo que voy a dejar de tener mis hijos entre los 20 y los 30 y los voy a tener entre los 20 y los 25. Voy a tratar de hacer más cosas, pero muy probablemente, como yo no sé quién soy a lo largo de los años, es decir, yo creo que todos aquí somos personas muy diferentes ahorita de lo que éramos de 5 años, nos va a pasar que cuando lleguemos a los 40 nos vamos a dar cuenta que quizás la carrera que seguimos no nos gustaba, pero ya estamos muy tarde de hacer un giro porque nos quedan 10 años de vida. Creo que eso es importantísimo, porque la idea de que las personas vivan insatisfechas con sus vidas es una idea que genera la insatisfacción en general de la población con su forma de vivir, algo que es transversal a todas las clases sociales y algo que es transversal a todo lo que los pasa. Segundo, porque creo que existen muchas cosas de felicidad que nos perdemos. No me vale que venga Mau y nos diga, es que la felicidad ya no va a estar en ver a tus nietos, va a ser en trabajar más duro, porque creo que la gente no reemplaza esas cosas. Y Isa, tú eres baja. Creo que lo que pasa es que inclusive si es que yo fui una persona que le encantó trabajar y que disfrutó muchísimo su vida, yo quiero vivir, ver a mis nietos. Creo que las personas tenemos un instinto de ver completos los proyectos que iniciamos y de estar con las personas a las que queremos, porque vamos generando apegos a lo largo de la vida. Nadie vive sin generar apego, eso es algo psicológico. Es decir, nosotros generamos cariño a nuestros proyectos, generamos cariño a nuestra gente, generamos cariño a un montón de cosas y la idea de tener que separarnos de ellos nos duele. Por eso es que las personas intentan alargar sus vidas lo más que puedan, excepto cuando ya llegan a casos de senilitud en los cuales la vida es completamente sufrimiento, cosa que no es todos ni la mayoría de los casos, pero de ahí en general creo que el instinto de sobrevivir es por eso, porque nos queremos quedar, porque queremos lo que estamos aquí. Creo que en el lado de la casa de gobierno perdemos todo eso y eso es nefasto. Ahora, respondiendo a lo que nos dicen, primero, nos dicen esto de que la vida anciana es horrible, entonces, ¿qué importa que se mueran los viejos? Así todos vamos a ser más felices. Falso. Creo que las personas hasta los 60 años viven vidas plenas, tienen amigos, tienen un montón de cosas y la satisfacción en la vida no solo está en el hecho de ser productivo o de poder ir de fiesta. Es decir, creo que inclusive si es que yo no trabajo, mi abuela, por ejemplo, es una persona súper feliz. ¿Por qué? Porque sale con sus amigas o porque hacen cosas que les gustan. Creo que la generalidad de personas viejas no necesariamente son miserables y no necesariamente son una carga para el Estado, porque no todas están enfermas. Creo que existe un tema muy importante que es que nos dicen, vamos a tener una menor carga tributaria, entonces ese dinero se va a distribuir de mejor manera. Panel, históricamente el hecho de que las cargas se reduzcan no necesariamente lleva a que el Estado distribuya el dinero de mejor manera. Es decir, los sistemas de inequidad en los que vivimos se van a mantener igual. ¿Tenemos el dinero actualmente para atender a los pobres de mejor manera que lo hacemos? ¿No lo hacemos? No. Alta de gobierno tenía la carga de demostrarnos por qué el hecho de que los viejos desaparezcan va a hacer que no solo haya más dinero para repartir, sino que este dinero se va a repartir de mejor manera. No lo hicieron, no les compren ese fío. Segundo, nos hablan de cómo tenemos un punto ambiental porque tenemos menos sobrepoblación y menos consumo. Yo creo que eso es abiertamente falso. ¿Por qué? Porque sí, y esto también viene de la mano con el hecho de que vamos a tener menos plazas de trabajo. El punto es que las personas igual van a querer satisfacer sus vidas. Es decir, la gente que tiene 5 hijos no es porque le sobró el tiempo para tener hijos, porque no es que tienes un hijo por año de vida, es que tenían el proyecto de tener varios hijos. El punto es que yo ahora tengo que cumplir el proyecto más. De hecho, antes las generaciones tenían más hijos de las que nosotros tenemos ahora y vivían menos. ¿Eso qué quiere decir? Que incluso
incluso si es que ahorita decidimos que ya no que vamos a vivir menos tiempo, vamos a seguir teniendo más hijos. Como vamos a seguir teniendo más hijos y ojo, tenemos una presión impresionante de que nuestra vida se va a acabar rápido, eso quiere decir que queremos condensar la mayor cantidad de experiencias en menos tiempo, eso quiere decir que también aumentamos nuestro consumo. Alta de gobierno asume que no va a haber ningún cambio en el comportamiento de la población a raíz de que ahora la gente se va a morir a los 50 años. Creo que si es que yo sé que me voy a morir a los 50 años, yo empiezo a, ¿cómo es? A comprar más pasajes de avión, que es como lo que más contamina, o empiezo a comprarme más experiencias, o empiezo a comprarme más cosas, y empiezo a tener más hijos, y empiezo a consumir mucho más. Entonces sí, quizás tengo menos tiempo para consumir, pero durante ese tiempo consumo muchísimo, lo que quiere decir que este beneficio de que vamos a tener, ya todo el puto Mau, de que vamos a tener como una baja de la carga mental es falso. Y lo mismo pasa con la sobrepoblación, ahorita voy a explicar por qué, pero dale, Mau. Tu análisis de cómo la gente va a cambiar su comportamiento reconoce que la gente puede cambiar las narrativas del yo, lo vivir el momento, ya son fuertes y se intensifican en el mundo de gobierno. La presión de tener proyectos se disminuye porque la sociedad ya no te exige de esos proyectos porque sabe que la vida es mucho más corta. No entiendo por qué la sociedad te va a dejar de exigir esos proyectos en un mundo capitalista en el cual todo se beneficia de acuerdo a los proyectos. Es decir, si es que lo que tú dices fuera cierto, nos hubiéramos eliminado la narrativa de los proyectos desde siempre. Creo que en general existe una... a ver, vamos, gobierno solo tiene fiat para decir que van a cambiar las cosas que la moción dice que van a cambiar. Creo que sí que pueden cambiar narrativas, pero no creo que vamos a decir, desde ahora ya no importan los proyectos porque igual la sociedad depende de que la gente sea productiva para sobrevivir, ¿no es cierto? Y tu caso también parte de que necesitas que la gente siga siendo productiva. ¿Eso qué quiere decir? Que seguramente la mayoría de la gente igual va a seguir queriendo cumplir proyectos porque además estas narrativas han estado toda la vida. Yo no creo que va a cambiar la forma global de ver a la sociedad, solo creo que va a cambiar la forma en la cual nos adaptamos a la realidad a la que tenemos. Ahora, sobre la sobrepoblación, sí, los viejos se mueren más rápido, pero de nuevo, hay más hijos, hay más presión. Quizás en el mejor de los escenarios esto es mitigatorio, porque históricamente la tasa poblacional siempre sigue en aumento. Entonces, inclusive en su mejor escenario, en el cual en los primeros años tengamos un hecho de que se murieron todos los viejos, entonces la presión sobre la sobrepoblación se relajó. La verdad es que de todas maneras va a seguir aumentando, adicional a todas las respuestas que ya te dio Javier en su discurso, orgullosos de oponer. Muchas gracias. Ahora invitamos a el miembro de gobierno. Voy a intentar bajar la manito como... En reacciones. A ver, reacciones. Bajar la mano, aquí. Vale. ¿Se me ha escuchado? Sí, me escucho. Perfecto. Hay viento, así que voy a hacer que mis hojas no se vuelen. Puta, yo he estado con el micrófono apagado, yo iba a decir qué guapo que está Amadeo, perdón, con el micrófono prendido. Gracias. Qué rico. Perfecto. Creo que ambos clases que deciden debatir las dos altas, hasta cierto punto son bastante irrelevantes para este debate y creo que se prueba a través de cómo se da el propio debate de altas. Es decir, creo que debatir sobre la vida, si la vida de los ancianos vale la pena o no vale la pena, no es muy útil en un formato de debate en el que tenemos 7 minutos para argumentar, porque literalmente hay corrientes filosóficas, corrientes ideológicas que se sitúan en si eso es algo legítimo o no. Tenemos sociedades que no tienen un consenso sobre si la postura de alta de gobierno o de alta de oposición sea la más oportuna, por lo tanto, es muy difícil discernir cuál de los dos equipos probablemente tenga la razón y menos en este formato, ¿no? Y creo que el segundo class sobre el medio ambiente, creo que ambas altas dan intuiciones sobre cuál sería la forma en la cual sobreviviría el medio ambiente y creo que tampoco me llega a quedar claro en qué mundo vamos a vivir mejor. Por lo tanto, creo que lo realmente importante dentro de este debate y por donde vamos a extender desde baja de gobierno es que lo que es realmente importante es cómo van a vivir las personas que se queden en la tierra, digamos, las que sigan vivas dentro del escenario en el que la gente empieza a morir con 50 años. Porque este es el actor más importante de la moción. Creo que en primer punto, estas son las personas que más consecuencias están viviendo en la realidad de las decisiones que se toman. Es decir, son las que más va a perdurar su estadía dentro de la Tierra en la actualidad y las que más influenciadas se ven sobre cómo nos comportemos con el medio ambiente, cómo nos comportemos políticamente, qué medidas asumamos, porque son los que más van a vivir esas consecuencias. Y segundo, creo que son los únicos actores que de ambos lados tenemos certezas de que van a tener una vida y una vida que va a ser valorada, porque en ambas altas no entendemos si la vida de los ancianos
¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Por lo tanto, creo que no sea el clash más relevante. Creo que es la vida de las personas de menos de 50 la que nos importa. Por ahí creo que la vida de las personas de menos de 50, es decir, las personas que se quedan en el mundo, es comparativamente mucho mejor. Vamos a dar dos tipos de mecanismos: mecanismos individuales y mecanismos de la sociedad y su relación con el individuo. Mecanismos individuales. Creo que en primer punto eliminamos el condicionamiento largoplacista en la toma de las decisiones. Y creo que esto es muy importante. Creo que las personas en muchas ocasiones toman decisiones a través de ponderaciones de largo plazo, como por ejemplo en la toma de decisión de qué profesión vas a ejercer, qué modelo de relación vas a elegir, digamos, qué decisiones vas a tomar con respecto a tu salud, con respecto a los criterios que tomes para tomar esas decisiones. Creo que esas decisiones están viciadas y aquí es donde el caso de Mialta empieza a tener sentido. Es decir, creo que estas decisiones son viciadas porque la gente prevé una vida con respecto a su vida anciana y prevé una vida con respecto a cómo va a ser su vida cuando sean ancianos, que luego digamos, no acaba materializándose como las expectativas que tienen. Es ahí donde todos estos puntos de la vejez, del desgaste, de la soledad, cobran sentido, porque es en el mundo en el que entendemos que las personas planifican toda su vida para vivir una vejez que posteriormente acaban viviendo mal por los puntos que decía la Alta en muchas ocasiones, hace que esas decisiones y ponderaciones estén viciadas dentro de la actualidad, porque pretenden una cosa que luego no se ve en su realidad. Creo que en nuestro lado las personas tienen una mucho mayor previsibilidad de cómo van a salir las decisiones que estén tomando. ¿Por qué? Porque creo que cuando tu vida dura 50 años, eres mucho más dependiente de tus propias capacidades, tus capacidades motrices, intelectuales no se reducen en tanto punto y eres mucho más capaz de discernir en ese tipo de decisiones. ¿Qué tipo de decisiones creo que afecta? Uno, la elección de la profesión. Aquí hay un mecanismo importante. Creo que mucha gente decide qué va a hacer, que es al final donde están 8 horas al día trabajando, donde desarrollan gran parte de su individualidad a través del razonamiento de voy a poder vivir de esto cuando sea anciano, esto es un trabajo sostenible, y creo que eso en muchas ocasiones les quita la oportunidad a las personas de cumplir sueños que puedan llegar a tener. Por ejemplo, yo puedo soñar con ser un guitarrista o con ser un cantante, pero puedo pensar, es que en la realidad actual no sé hasta qué punto mi voz puede aguantar lo suficiente para poder yo seguir cantando a los 60 años, no sé hasta qué punto este tipo de trabajo me da réditos suficientes como para mantenerme durante una vejez en la que se reduzcan mis ingresos. Creo que de nuestro lado las personas son mucho más libres de elegir las cosas que les gustan y de desarrollarse en aquello que les es realmente más satisfactorio y que les hace, digamos, autorrealizarse más. En segundo punto, creo que eso también afecta a las elecciones de parejas o modelos relacionales. Hay muchos modelos relacionales en la actualidad que intentan romper con la idea de que las relaciones monógamas, la idea de que yo tengo que tener una pareja porque me va a acompañar cuando sea viejo, son concepciones arcaicas que no debemos tomar en cuenta. Mucha gente tiene miedo de experimentar lo que realmente le pueda gustar por el pensamiento de cómo va a condicionar eso su vejez, de si van a acabar solos, de cómo van a vivir. Creo que en un mundo donde la vida dura 50 años, soy mucho más capaz de prever las consecuencias que pueda tener las decisiones que estoy tomando y que pueda vivir mucho más libremente sin miedos a cómo me vaya a quedar en la vejez. Tercero, creo que tiene una previsibilidad absoluta del momento de su muerte. Ok, va a haber una mitigación de baja de OPO vale, hay gente que se muere antes de los 50, pero panel, el 95% de la población se muere después de los 50. Creo que si yo sé que cuando cumpla 50 años me voy a morir, sé exactamente hasta qué punto va a llegar mi vida, sé exactamente cómo puedo planificar mi vida para llegar a ese punto y ser feliz, sé hasta qué punto, cuándo me voy a tener que despedir de mis familiares y de las personas que me rodean. Creo que eso es mucho mejor que procesos de muerte traumáticos en los que no me puedo despedir de mi familia o que tal vez vivo unos años que no he podido prever del todo. Creo que además resignificas en gran parte esa muerte. Creo que la sociedad, si la gente se empieza a morir a los 50, resignifica su desarrollo de vida y la muerte a los 50 como una transición mucho más asumible. Creo que cuando la persona muere y no tienes una previsibilidad es extraordinariamente peor. Segundo, mecanismos sobre la relación de las personas y de los individuos con respecto a la sociedad. Uno, creo que la política en la actualidad está dirigida hacia los ancianos. Los incentivos de los políticos van dirigidos hacia una clase dominante de ancianos que son los que controlan el dinero y los que son mayoritarios digamos, en grupo demográfico en cuanto a votos y son mayoritarios en cuanto a ir a votar y que no se abstienen. Y eso hace que los políticos tomen decisiones constantemente que favorecen a los ancianos y que damnifican en mucho punto a las personas jóvenes. Eso es, por ejemplo, aquí en España, donde tenemos un modelo insostenible con respecto a las pensiones que hace que las personas vayan a vivir muy mal dentro de 30 años, pero no se esté gestionando porque políticos
ricos con incentivos cortoplacistas estén tomando decisiones dirigidas a esos grupos de edad mucho más amplios. Creo que en un mundo donde ya reducimos eso y las personas jóvenes son las que están, son las personas jóvenes las que deciden sobre sus propias vidas. Al final aquí entra el impacto que decía al principio, de que son quienes más van a convivir con las consecuencias, quienes más van a cargar con los daños que se estén generando. Y en segundo punto, creo que es un mundo donde las ideas progresistas tienen una mucha mayor permeabilidad. Creo que aquí respondemos a la idea de que consumimos mucho más, que dice Alcadeopo, que tampoco está muy probado, pero creo que es importante responderle, porque creo que son las generaciones actuales las que han vivido con las ideas del ambientalismo desde que son pequeños, las que han vivido con las olas del feminismo desde que son pequeñas, las que han vivido con los movimientos de derechos LGTBI desde que son pequeños, y los que creo que están mucho más concienciados con respecto a que tenemos que intentar que personas que se encuentren en vulnerabilidad y discriminadas por clases ancianas que no han sido educadas dentro de esos preceptos vayan a tener más incentivos para cuidarlas y entender esas cosmovisiones que del lado de oposición se están viendo invisibilizadas en la realidad. Creo que de nuestro lado las personas viven mucho mejor en ese trayecto de vida de 50 años, las decisiones son más libres y más legítimas y protegemos a aquellos que son más vulnerables. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora invitamos a el miembro de la oposición. Hola, como prueba yo quiero saludar a todos los equipos de la sala. Es un gusto estar acá con ustedes. Y nada, quisiera saber si me han podido escuchar bien. Sí. Genial, perfecto. Ok, voy a empezar en 3, 2, 1. Panel, creo que es importante analizar el caso de la bancada de gobierno en base a una premisa fundamental, y es de que ambos consideran de que las etapas de la vida probablemente se vayan a modificar muy poco, o que creo yo que es más razonable que estas etapas puedan estar basadas en la mayor recopilación de experiencias. Un ejemplo muy claro de esto: creo que etapas como la niñez o la adolescencia van a seguir durando lo mismo, ¿verdad? Van a seguir siendo niños hasta los 11 y van a seguir siendo adolescentes hasta los 18. Lo que sí probablemente aumente es la etapa de adultez, la etapa donde pasen los 18 años hasta los 40 o 45 años. Y esto es importante de aclarar. Creo que la jubilación no es porque las personas quieran descansar, sino se basa en un tema de funcionabilidad. Es decir, la jubilación se basa principalmente en que nosotros retiramos a personal de la planta o retiramos a personal de los trabajos porque ya no son funcionales para el trabajo, ya no son tan eficientes como lo eran antes. Creo que esa es la razón fundamental por las cuales existen políticas de pensiones o políticas de jubilación, porque como son personas que ya no están en las condiciones de poder trabajar a los 60 o 65 años, probablemente tengan que retirarse y tengan que descansar y disfrutar sus últimos años de vida. Ese es la principal razonamiento por parte de las pensiones, que son uno de los puntos de choque de este debate. Problemas en gobierno con estos, y es que nunca llegan a probar cuándo exactamente la gente en su mundo se va a llegar a jubilar. Nunca entiendo si es que se van a llegar a jubilar a los 40, si se van a jubilar a los 45, pero incluso aunque lo hiciesen a esa edad, es muy probable que estas personas estén en capacidad funcional de seguir trabajando. Eso mitiga en gran parte el punto del disfrute que decían tanto alta de gobierno como baja de gobierno. ¿Por qué? Porque creo que es más lógico de que las personas van a seguir trabajando y no van a seguir disfrutando tanto de su vida o no van a estar descansando porque tienen que financiar esas experiencias que tienen, porque todo en la vida cuesta dinero, porque viajar con mis hijos o con mis nietos cuesta dinero, porque irme de shopping con mi familia para recopilar esa mayor cantidad de experiencias también cuesta dinero. Entonces, como tenemos un mundo en donde probablemente la distribución de recursos sea altamente inequitativa, es muy probable de que las personas en el mundo de gobierno estén más presionadas a conseguir el dinero lo más rápido posible para poder tener calidad de vida y estas experiencias de una forma totalmente estructurada. Y con esto relaciona el punto de información que le hacía el alta de gobierno sobre los puntos económicos, ¿verdad? Creo que hoy en día el valor que se le da al dinero es por el costo de oportunidad también que tiene para poder comprar una cosa u otra, ¿verdad? Y el costo de oportunidad involucra directamente el tiempo. ¿Cuánto tiempo yo de mi vida sacrifico, por ejemplo, en en un juego de diversiones que me da 30 minutos de felicidad, a cambio que con ese dinero puedo comprarme pues algo que comer o etcétera? Esa es la teoría del costo de oportunidad. Problemas con esto:
de que en el mundo de gobierno, muy probablemente cuando las personas ya conciban de que van a vivir mucho menos tiempo, ya conciban de que van a seguir siendo funcionales hasta los 40, 45 años, es muy probable de que empiecen a consumir mucho más de las cosas que mi alta explicaba, pero que no profundiza. Es decir, creo que es más probable que las personas se esfuercen mucho más, que tengan mucho más presiones para conseguir un trabajo bueno, que tengan muchas más presiones para cumplir con sus metas de vida, como decía alta de gobierno, pero creemos que esa presión de por sí es ilegítima y es injusta. Dos razones para esto. Uno, primera razón, creo que las personas están en la total libertad de poder elegir cómo van a vivir su vida y creo que es injusto de que tengan que estar presionados para cumplir con estándares de vida que probablemente no se les asemeje directamente a ellos, sino que sea en base a su familia. Es decir, si es que yo a los 18, a los 20 años ya tengo un hijo, el hecho de trabajar el doble de horas al día para poder financiar los viajes y las experiencias que yo pueda tener con mi hijo, creo que son altamente frustrantes, porque las propias estructuras de los estados que tienen, en donde probablemente solamente pueda ganar el sueldo mínimo o que pueda ganar un poco más a través de trabajo arduo, hace de que la calidad de vida de estas personas durante estos años de adultez sea plenamente injusta. Es decir, creo que todo el caso de gobierno se basa en prevenir lo que puede suceder en la adultez o en la senectud, mejor dicho, pero no se enfoca necesariamente en los perjuicios que pueden existir en esta etapa de disfrute que es la adultez. Creo que si es que bloqueamos muchos de esos impactos, terminamos ganando. Ya hemos probado, o ya he probado parcialmente, cómo es que esto es en principio es injusto. Vamos a probarlos a nivel práctico. ¿Por qué es injusto de que o por qué es malo de que las personas empiecen a gastar tanto dinero? Y con esto vamos a relacionarlo con lo que decía Baja de Gobierno. Baja de Gobierno decía, las personas van a tener mucha más claridad sobre hacer su vida lo que quieran. Y creo que esto es parcialmente falso. Porque creo que sí hay una priorización sobre las cosas y las metas que yo tengo en mi vida, pero creo que es más probable que exista presión para lograrlas lo más antes posible, ¿verdad? Imaginemos el caso de las universidades. Las personas viven constantemente presionadas para acabar la universidad en 5 años. Es más probable que en el mundo de gobierno están más presionadas para acabarlo en ese tiempo porque saben que a través de conseguir un trabajo y empezar a trabajarlo a lo largo del tiempo, pues probablemente tenga la capacidad de recopilar mayor cantidad de dinero y mayor cantidad de experiencias, ¿verdad? Problemas con esto es que la propia presión para poder acabar una carrera universitaria, para conseguir un trabajo o para intentar tener una familia son supremamente negativos. Noten cómo es que hoy en día las personas sufren por narrativas que te obligan a tener una pareja, porque te obligan a tener un hijo, que te obligan a tener un trabajo bueno, que no puedes llegar a ser competitivo, las lógicas de mercado que se basan en la competitividad de las personas, creo que eso ya daña hoy en día a las personas y dañaría mucho más en el mundo de gobierno cuando se sabe conscientemente de que probablemente vayan a vivir mucho menos tiempo del que ya tienen hoy en día. Te voy a dar un pollo al alto. La presión actualmente es mucho mayor porque tengo que trabajar un montón para poder sobrevivir 20 años con mi poco sueldo, como reconocía alta oposición. En el lado de la Cámara hay más dinero estatal, más empleos y más probabilidad de que no tenga que trabajar para ahorrar porque me voy a morir Sí. trabajando 2 años antes. Ok, vamos a ir a refutar ese punto desde la base. Creo que todo se basa en que las personas van a tener mayor accesibilidad al dinero por la renovación del trabajo y esto creo que es falso. La renovación del trabajo existe en el status quo cuando las personas empiezan a jubilarse y se empiezan a retirar. Y por eso basaba mi refutación inicial en base a la jubilación, en base a la eficiencia que tienen. En el mundo de gobierno es muy poco probable que las personas dejen de ser ineficientes cuando tengan 45 años. A nivel fisiológico, biológico, las personas pueden seguir trabajando. Por ende, eso contrarresta mucho el impacto sobre la empleabilidad porque los puestos se van a seguir manteniendo hasta los 45. Pueden haber adendas que lleguen hasta los 48, dependiendo de las personas. Creo que eso hace de que la empleabilidad sea mucho más fuerte y que creo que en el mediano o largo plazo las personas no accedan a la misma cantidad de dinero con las que acceden ahora. Pero mi punto incluso no depende de que si es que las personas vayan a tener más o menos dinero. Creo que ya explico cómo es injusto de que la presión que aumenta en el mundo de gobierno y que doy razones por las que aumenta, porque la estructura ahora de la sociedad se basa en que ahora el tiempo es más limitado y por ende tenemos que extender las situaciones buenas por las que pasamos de una forma sistemática para poder disfrutar de la vida, eso hace de que la presión, es decir, nuestro caso depende de que la estructura de la sociedad, de todo gobierno, asimile de que la vida ahora va a durar 50 años, no depende si es que tengo más dinero o menos dinero o si es que estoy presionado para cumplir mis metas a largo o corto plazo, depende solo de que la estructura propia me haga como que intentar priorizar otras cosas como durante la adultez antes que sobre mi senectud, etc. Ahora, ¿qué sucede en mi mundo y por qué la mayoría de refutaciones que traía todo gobierno no funcionan? El tema de las pensiones es un tema muy simple y es un tema de modelo de pensiones, ¿verdad? El modelo actualmente no funciona. El hecho de que se base en un ingreso directo de dinero, muchas gracias. Ahora invitamos a la látigo de gobierno.
Hola, panels, ¿me escucha bien? ¿Se escucha bien? Empiezo en 3, 2, 1. Panel, Amadeo ya ha ganado este debate desde la extensión, porque literalmente su argumentación no depende, como las otras cámaras, de un encuadre que está como siendo refutado constantemente, porque definitivamente no está increíblemente claro ni de gobierno ni de oposición, como cuál es la capacidad que tienen para hacer que su encuadre sea absoluto. Creo que muchas de las cosas del debate van a depender de si se compra, cómo se ha modelado desde la alta de gobierno, que honestamente creo que se debería respetar, pero igualmente lo estamos refutando activamente. Pero los puntos que trae Amadeo no dependen de esto. Creo que lo que Amadeo explica dentro de su discurso es porque la percepción del individuo y la forma en la que el individuo toma decisiones va a cambiar significativamente una vez que no se ve como puesto en cara con las consecuencias de todas las decisiones como importantes de su vida. Es decir, si vemos la tangibilización de las consecuencias de estas decisiones súper importantes, como tener que encontrar un trabajo súper estable para que luego me den un plan de pensión y luego no morirme de hambre cuando ya no pueda producir, o como encontrar a alguien pronto para poder construir una relación lo suficientemente estable como para que se cale aguantarme en mis peores años y me pueda cuidar. Todas estas cosas, todas estas consecuencias nunca se van a ver, como la gente no las va a tener que afrontar, porque su vida va a acabar significativamente antes. Creo que el hecho de no estar tomando constantemente estas decisiones en intentar minimizar las consecuencias que son inescapables con la vejez va a hacer que las personas necesariamente sean más libres a la hora de tomar estas decisiones, y entonces es justamente lo que explica Amadeo, como estas personas como que son más libres probablemente tomen decisiones que los hagan más felices en el corto plazo y entonces estén mejor. Esto no depende ni de que del sistema económico, ni del sistema de pensiones, ni de ninguna de las otras cosas que quedan súper difusas, la verdad, dentro del debate. Pero vamos a entender entonces por qué el caso de la baja de la oposición se basa en básicamente dos premisas que tienen fallos lógicos significativos. Uno, el de la jubilación. Te dicen que la jubilación es algo que funciona en lógicas de si eres funcionable o no y por eso te jubilas o no. Creo que esto es falso. Creo que el hecho de intentar probar que un sistema depende de una sola variable es algo como súper raro. Creo que el hecho de que oposición no quiera aceptar que probablemente cuando la gente entienda que se van a morir a los 50, los como puntos importantes de su vida también cambien, adaptarse dentro de este, es decir, va a haber un punto en el que la gente no va a querer trabajar porque ya entendemos que trabajar todo el tiempo como, sí, quiero tener 5 años libre. Creo que entonces probablemente igual sigan existiendo puntos de pensiones y como toda la jubilación y todo ese tipo de situaciones. Creo que como es poco intuitivo pensar que verdaderamente la gente va a decir, vale, trabajo hasta el día que cumpla 50 cuando me voy a morir, y si lo hacen es porque quieren hacerlo y eso está bien, pero va a seguir existiendo el punto de las pensiones. Entonces eso es como falso. Entonces, si eso es falso, porque sus premisas lógicas son falsas, significa que probablemente también la redistribución y todo este punto de la libertad y la accesibilidad de los puestos de trabajo siga estando en pie, porque sí van a existir más puestos de trabajo. Y luego me dicen que el valor del dinero va a cambiar porque el tiempo se como hace más valioso. Esto también es increíblemente falso. Creo que en la actualidad el valor del dinero ya ha cambiado bastante y no depende tanto del tiempo, sino depende de la rentabilidad de tu tiempo. Es decir, la gente que trabaja muy poquito, pero que es muy buena, igual sigue ganando muchísimo dinero, porque es la cantidad de productividad y la cantidad de riqueza que generas en una cierta cantidad de tiempo. Más tiempo no es necesariamente más dinero. En la actualidad eso ya no funciona así. Creo que entonces entendemos como por qué la competitividad de las personas probablemente sigue existiendo, en términos de que esto no va a afectar gravemente a la economía, y eso deja a la baja de posición con un análisis que es como bastante deficiente y no es suficiente para ganarle a todas las cargas a todos los argumentos que Amadeo ha aprobado, porque por alguna razón muy extraña deciden no hacer mucho. Vale. Ahora, vamos con la alta de la oposición. ¿Qué dice la alta de la oposición? La alta de la oposición te explica que como la vida va a seguir siendo disfrutable y que actualmente, que entonces de mi lado de la casa las vidas se van a sentir incompletas. El problema es que esto, vale, la razón por la cual sentimos que el tiempo de la vida es corto es porque existe una infinidad de posibilidades.
no porque el tiempo en sí mismo sea largo, sea corto. Yo puedo hacer o intentar hacer 1500 cosas en mi vida. Esto es verdaderamente lo que me genera este sentimiento de se me está acabando el tiempo, tengo que probar cosas. Si nos damos cuenta, esto no cambia dentro de la emoción. Yo voy a seguir teniendo libertad para probar 1500 cosas. El delta en el sentimiento de que tengo que hacer más porque se me va a acabar el tiempo, no cambia verdaderamente. Es algo que la gente del statu quo ya tiene y es justamente porque cuando tú te pones verdaderamente a pensar en la cantidad de cosas que puedes hacer con tu vida, es como súper abrumador porque hay miles de posibilidades. Entonces, es falso, ¿vale? Y creo que el punto de que la gente va a intentar como consumir más por esta desesperación no se puede dar si he probado que la desesperación es intrínsecamente falsa, que no va a cambiar, no va a aumentar en mi lado de la casa. Entonces, luego, como también hay un montón de cosas, sus refutaciones son súper raras, como el punto de las pensiones es extraño, el punto de que no hay sobrepoblación porque simplemente hay una concentración de personas en ciudades también es llamativamente raro. Creo que esto simplemente no funciona así. De hecho, la sobrepoblación se refleja en que no hay recursos suficientes para mantener y sostener de manera apropiada esta cantidad de gente que está en el planeta, no porque esta cantidad de gente esté concentrada en un X lugar, como ya mandamos recursos de un lugar a otro, simplemente no hay suficientes, no somos eficientes, la gente sigue naciendo, estamos todos jodidos. Ahora, ¿por qué en la comparativa de gobiernos terminamos ganando? Qué raro que no me hayan pedido, pues, vale. ¿Por qué en la comparativa de gobiernos terminamos ganando el debate? Básicamente, cuando entramos al punto de la presidencia lógica, entendemos que las decisiones de las personas que van a tomar en todos los aspectos se dan en cómo Amadeo mecaniza las cosas. Creo que luego estos cambios institucionales, uno, son dependientes de un montón de otras cosas que no quedan completamente claras dentro del discurso de la alta de gobierno y creo que intrínsecamente son menos importantes. Creo que no puedo verdaderamente tangibilizar si es que la vida miserable de una persona vale o no vale la pena. Es decir, hay una falla en consentimiento en la alta de gobierno, porque esta gente a la que vas a desaparecer, tal vez sí le pondera más vivir una vida miserable y vivir 40 años más. Es decir, es su decisión. Y nunca me justifican en principio porque esto debería darse en todos los casos. Eso hace que el caso aplique de manera como mucho más reducida a lo que aplica el caso de Amadeo. Creo que entonces igualmente traemos esto que de las decisiones que honestamente es bastante guapo y luego también traemos el punto de cómo la política se ve distinta, que es un punto ya como más de como consecuencias dentro del debate que igualmente está como mejor probado. Vale, ganamos. Muchas gracias. Ahora imitamos a el látigo de oposición. Ok, listo, gracias. Empiezo en 3, 2, 1. Panel, creo que baja de oposición no está fuera aún del debate. Vamos a dar 3 razones a la baja de gobierno por las cuales no estamos fuera del debate. La primera razón es de que hacemos engage total y absolutamente con el primer o uno de los razonamientos que traía baja de gobierno, que es acerca de la posibilidad de que la gente prevé su vida en base a cómo van a ser ancianos. Note que el análisis que ellos traen es de que ahora van a poder cumplir y soñar sus sueños, por así decirlo, mucho más rápido o intentar hacerlo porque el tiempo es un poco más limitado. Note que la premisa principal es ahí, es el tiempo. Si es que yo, y como lo hice en mi extensión, probé que el tiempo al ser tan limitado también es un factor frustrante, desesperante y hasta a veces muy opresivo para las personas para cumplir sus metas y sueños en el status quo. Es muy probable que eso se mantenga también en el escenario de baja de gobierno, porque el hecho de que yo solamente tenga 25 años para poder cantar hace de que yo intente esforzarme lo suficiente o incluso mucho más de lo que ya tengo hoy en día para poder cantar lo más antes posible, para poder entrar a una escuela de música, o etcétera. Entonces, creo que hay una contradicción interna en el caso de baja de gobierno. Segunda razón importante, y es que note que yo entro también al choque con el principal actor, que en este caso serían los adultos que están en esa etapa de trabajar, etcétera. Y el razonamiento por el cual parto es de que los adultos, como probablemente sean de una clase media que gane prácticamente el sueldo mínimo de cada uno de estos países, pues probablemente tenga que sobreesforzarse en el trabajo para cumplir la mayor cantidad de experiencias que, como bien admite el látigo de gobierno, son muchísimas, son infinitas. Entonces las personas van a estar más propensas a intentar perseguir estas experiencias y por ende eso implica un coste de oportunidad, implica trabajar mucho más, implica sacrificar mucho más tiempo en el trabajo para poder financiar esas cosas, porque esas cosas no te vienen gratis. Creo que en ese orden de ideas es muy probable que las personas
tengan que pasar mucho más tiempo en el empleo y por ende tengan que perder tiempo con su familia, pero incluso si es que no me compran eso, creo que es más probable que las personas pues no empiecen a disfrutar tanto porque el dinero, como al ser un bien escaso, pues probablemente tengan que esforzarse mucho más para conseguir eso. Y tercer razonamiento profundamente importante. Creo que mi caso no depende del de mi alta, es independiente, mientras que el caso de baja de gobierno sí depende de muchos de sus análisis de su alta, principalmente en cómo es que los ancianos pues probablemente vivan mucho peor en el mundo de oposición. Creo que yo afronto mucho mejor eso que la baja de gobierno, creo que por eso le ganamos la baja de gobierno. ¿Qué sucede con ambas altas? Y esto es un punto importante porque aquí hay dos choques importantes en el debate en general. Primer punto de choque importante, pero creo que Mauricio tiene un point. Dime, Mauricio. Más empleo, más dinero, menos sufrimiento, menos daño climático son precondiciones para una vida mejor. En tu lado de la Cámara la gente trabaja 20 años más en promedio. Eso quiere decir que en solo la Cámara hay 20 años de trabajo liberados, más dinero de pensiones. Todo eso es mucho mejor y esa precondición para que la gente pueda explorar su vida, que es lo que quieren ambos. Ok, pero todo eso depende de una reducción cuantitativa de personas. Es decir, el empleo depende de que la renovación de trabajos o los cupos disponibles en un trabajo pues disminuya drásticamente. Y ya refuté eso explicando cómo es que las personas en esta situación de vulnerabilidad y de trabajo y desesperación por conseguir esas experiencias pues van a ocupar la mayor cantidad de trabajos. No creo que se retiren antes de tiempo para disfrutar su vida porque tienen que financiar esa vida que van a disfrutar. Segundo, el punto del cambio climático es un punto también cuantitativo. Creo que la clase media, que es la más poblada y la población que en base a estas experiencias también consume un montón de recursos, pues probablemente no disminuya tan drásticamente. Entonces el impacto sobre el medio ambiente de las personas ancianas, al ser cuantitativamente menos personas que consumen menos y que incluso comen menos porque no tienen dientes, pues probablemente sea también mucho menor. Creo que esos dos puntos que traía alta de gobierno se caen, creo que ya estaban dentro de la caracterización inicial, pero igual vamos a seguir con ello. Diferenciaciones con mi alta muy importantes. Note que mi alta en el segundo discurso trae el punto del consumismo, pero lo trae a medida de refutación. Lo que yo hago en mi extensión es analizar cómo el consumismo se basa en las ideas de las estructuras en base a edades, ¿verdad? Es decir, creo que la sociedad se basa en estructuras de los 0 a 5 años vas a ir a un grado inicial, de los 5 hasta los 16 vas a estar en el colegio y después te vas a ir a la universidad y vas a ser un adulto y vas a trabajar. Estas estructuras probablemente, como lo dije al inicio de mi discurso, se disminuyen. Y esto es importante porque así entendemos la justificación de por qué la gente consume más. Cuando empiezan a tener una valoración más sobre su adultez, porque empiezan a tomar más decisiones y empiezan a trabajar y empiezan a tener dinero para poder acceder a esas experiencias, es muy probable que empiecen a consumir más. Y ese razonamiento solamente se entiende en razón de que mi extensión explica cómo es que esas etapas cambian. Segunda diferenciación con mi cámara alta, y es que nosotros explicamos cómo es que no explicamos los perjuicios o los beneficios que tiene ser un adulto o un anciano que empieza a recuperar su vida, como mi alta explicaba en uno de esos puntos. Lo que yo me baso principalmente es en explicar por qué ese mundo en el mundo de gobierno va a ser mucho más perjudicial en el mejor de los actores, en el actor joven, en el actor adulto, en el actor que va a estar principalmente en esos mundos. Creo que eso al final de cuentas es hacer mucho más engagement, primero con gobiernos, pero también es asumir de que en el mundo de gobierno existen muchos perjuicios para los ancianos, cosa que nosotros no podemos probar porque creo que es muy poco probable o es muy difícil probar de que los sistemas de pensiones van a cambiar históricamente o que cualquier tipo de políticas en base a los adultos va a cambiar. Creo que es por razonabilidad muy poco probable que eso suceda y por ende nosotros terminamos entrando al choque más razonable que existe con gobiernos. Panel. La comparativa es muy simple, no sé si es que baja de gobierno tiene un POI, si es que lo tiene, POI a la baja. No lo tiene, ok. La comparativa es muy sencilla, Pan. O POI al alta, dime, Mauricio. El incremento de consumo es muy marginal comparado a 30 años más de consumo. El incremento de trabajo son 3 años más en comparación a 20 años. El delta de oposición es muy pequeño comparado al delta masivo de 30 años más de ambas cosas. A ver, hagamos cálculos matemáticos simples. Si en 30 años los adultos consumen 1 millón de toneladas de desechos al año, entonces serían 30 millones. Pero si es que la gente poblacional, la clase media es mucho mayor, empieza a consumir mucho más, creo que se equipara y esto sobrepara. Panel, la comparativa es muy sencilla. Creo que gobiernos probaban de que la vida de ser adultos es injusta y que es mejor que las personas basen su vida en su etapa adulta para poder planear su vida, para planear cumplir sus sueños y para que puedan vivir mucho mejor, ¿verdad? Porque la vida de ser un anciano es tremendamente jodida. El caso de baja oposición entra en ese choque y empieza a ganar los dos puntos de choque principales. Uno, sobre cómo es que todos los impactos que traían son
ínfimamente pequeños, no afecten el medio ambiente, es falso que afecten el medio ambiente, pero segundo y más importante, explico cómo es que la calidad de vida incluso de ser adulto termina siendo perjudicial por la presión que existe por parte del sistema, por el esfuerzo que yo hago para recuperar la mayor cantidad de dinero y cumplir con todos mis sueños, orgulloso, no tanto de oponer. Muchas gracias. Bueno, entonces voy a ir a una sala de grupos con el juez y ya regreso.